qué alegría es poder estar en la lección número 2 de nuestro estudio de este trimestre, Isaías, consolaos, pueblo mío. Quiero aprovechar para dar la bienvenida a cada uno de ustedes y a nuestro invitado que tenemos en esta ocasión también. Gracias, Pastor Medina, por su presencia con nosotros, Pastor. Un placer estar con ustedes, queridos amigos. Qué bueno que nos pueden acompañar para este estudio de la lección maravillosa sobre Isaías. Crisis de liderazgo. La lección número 2. El sábado anterior vimos que el pueblo de Dios estaba en una crisis de identidad, y ahora vemos, Pastor Medina, que la crisis de liderazgo ya alcanzó proporciones que alcanzan a los gobernantes, a los líderes en cualquier área de nuestra vida, Pastor. Bueno, yo creo que esta lección de Escuela Sabática de Isaías nos va a dejar mucho. Y el título, Crisis de Liderazgo, si a mí me preguntan hoy cuál es el problema de la iglesia, pues es precisamente ese. Tenemos una crisis de liderazgo muy serio, pero no nada más es la iglesia. Yo creo que el liderazgo, a diferencia de lo que mucha gente piensa, va de abajo hacia arriba. Y el liderazgo que está fallando, empezando por el hogar, por la familia, por los padres, que es donde se generan los grandes problemas de la sociedad. Tenemos un problema de liderazgo muy serio entre los padres, los hombres, las mujeres, que, por ejemplo, los papás no quieren ejercer un liderazgo, quieren que las escuelas les eduquen a sus hijos, y ahí empieza a crecer, a nacer un liderazgo, un problema de liderazgo muy serio. Luego tenemos las escuelas que tienen un problema de liderazgo tremendo en este momento, un problema muy serio de liderazgo. El tema de la educación, que ya hablamos de eso en el trimestre pasado. Y llegamos a la iglesia, ¿no? Que también en la iglesia se reproduce. Del gobierno ya ni hablamos, porque nos metemos en lío y aquí me voy a descoser. Entonces, el problema del liderazgo político gubernamental es alucinante. No sabemos ni en qué creer en este momento, al punto de estar en una crisis muy seria de liderazgo, pero no es única en la historia. Nosotros, como pueblo de Dios, hemos pasado por varios momentos en que es necesario saber a dónde vamos. Y tenemos un conjunto, tenemos un caldo que produce una crisis. Y en el tiempo del pueblo de Israel había una crisis muy seria en cuestiones de liderazgo, en que se reflejaba en diversos ámbitos, pero que aquí la lección inicia con una anécdota, un relato muy curioso, en el que dice que le preguntan a un sabio con qué cosa puede vivir un pueblo, con qué cosa no puede prescindir, y al final de la confianza, es decir, tú no puedes vivir sin la confianza del pueblo, de la gente. Un líder no puede vivir sin la confianza de la gente. Cuando la gente pierde confianza en el liderazgo, estamos ante una crisis muy seria. Y hoy nosotros tenemos como iglesia una crisis de liderazgo muy seria, porque cada vez más gente está perdiendo la confianza en sus líderes. Cada vez más hijos están perdiendo la confianza en sus padres. Cada vez más estudiantes pierden la confianza en sus alumnos. Y cada vez más ciudadanos pierden la confianza en sus líderes políticos. Y cada vez más gente confía menos en los pastores. ¿Qué tenemos? Pues un caldo de cultivo que hace una crisis. ¿Y ahora en qué cree la gente? Pues tiene que buscar algo en qué creer. Y la gente que está ocupando los espacios de liderazgo, por ejemplo, son la gente que está en la tele, los espectáculos, los que cantan, que no es ningún pecado cantar, pero oye, pregúntale sobre música. ¿Qué le vas a preguntar sobre cuestiones de ontología o cuestiones sobre religión?
pero la gente busca, porque necesita un líder, busca a los deportistas, busca a los cantantes para resolver sus cuestiones existenciales y sigue su ejemplo, lo que revela un tremendo vacío de liderazgo. Liderazgo, ¿no? Pues qué bueno que ese niño actúa o que canta o que juega fútbol y patea pelotas, pero, o sea, ¿a mí qué me va a decir él o ella sobre cuestiones de la vida eterna, por ejemplo, o sobre cuestiones de estilo de vida? Pero ellos son los grandes, están ocupando los espacios de liderazgo ante la desconfianza que hay en el resto de los líderes. Gracias, pastor. Entonces, vamos a iniciar esta lección. Vamos a dar los 3 puntos de esta lección. El primer punto de límites del liderazgo. Los límites del liderazgo, ese sería el punto número 1. El punto número 2, la capacitación divina. Y número 3, liderazgo con misión. Vamos a dar inicio a esta lección y quiero invitarles a que tengamos una palabra de oración. Acompáñenos, por favor. En esta hora, Señor, queremos darte gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Permite que los comentarios vertidos después de estudiar tu palabra puedan ayudarnos a crecer en la palabra, a crecer en Cristo Jesús y a cumplir la misión por la cual nos has llamado. Quédate con nosotros y permite que este estudio sea de bendición para tantas personas que tengan acceso a este. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos listos para comenzar la lección, el punto número 1 de esta lección número 2, crisis de liderazgo. Y quiero iniciar haciendo referencias a unas palabras que aparecen en la guía de estudio de la Biblia de esta semana. Dice, cuando la debilidad del liderazgo humano era lastimosamente obvia, Isaías recibió una gran visión del líder supremo del universo. Pastor Medina, cuéntenos un poco del contexto histórico en el que Isaías recibe esta visión y se hace referencia al rey que está en funciones, pastor. Se trata de Usías, que en la Biblia también tiene otro nombre. Usías se llama Azarías también en las escrituras, y es un rey que va a durar bastantes años en el poder, porque va a llegar en el 792 con su papá, y va a estar como corregente, es decir, reinando al mismo tiempo con su padre. El padre de él es Amasías, y entonces va a estar cobrando con él del 792 al 767, y después ya va a estar solo hasta el 740. La descripción que da la Biblia de Usías en Segundo de Crónicas, capítulo 26, y donde se describe el reinado de Usías, es impresionante, porque es un chico que va a llegar a los 16 años al poder, siendo 16 años, y la Biblia lo describe como un joven que va a buscar a Dios, un joven consagrado, entregado a Dios. Y a los 16 años va a dedicar su vida al Señor y va a tener una prosperidad muy marcada, porque él está con el Señor, pero también es muy inteligente. La Biblia dice que va a acabar con varios de los enemigos del pueblo de Israel. En aquel momento va a acabar, por ejemplo, dice que los árabes van a estar sometidos con él. También a los filisteos, peleó contra los filisteos del versículo 6, y va a tener victorias muy importantes. Va a reunir al ejército más importante de la época. Para que resumamos la cosa, después de Salomón va a ser
uno de los reyes más famosos. Evidentemente, dejando al lado David, Salomón, Usías es uno de los reyes más famosos de Judá y va a ser un hombre extraordinariamente brillante. Brillante porque la descripción bíblica, vuelvo a insistir, dice que no nada más le gustaba pelear y hacer escándalo, también dice que le gustaba la agricultura, que desarrolló máquinas de guerra, que colocó torres para las ciudades, fortificó ciudades, es decir, un líder muy completo en el pueblo de Israel, de Judá, perdón, un líder con una gran capacidad, pero con un problema, una persona con un tremendo liderazgo, con un problema muy serio de no saber hasta dónde llegan los límites de un líder. Y en un momento dado, dice la Biblia, que quiere entrar al santuario en el capítulo 26 de segundo de Crónicas, dice que el versículo 16, pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso sobre el altar del incienso. Es decir, en medio del éxito, cuando había tenido un gran éxito, cuando ya era un rey muy poderoso y Dios le había dado muchas bendiciones, dice la Biblia que se le ocurre hacerla de sacerdote. Solamente los sacerdotes podían quemar incienso en el lugar santo. Y él dice, pues yo soy el rey y aquí se hace lo que yo digo. Los sacerdotes le dicen, no te está permitido ofrecer, ofrecer incienso. Este es el santuario. Aquí tú no entras. Pero ya ves cómo es el poder. Hace pensar a la gente que pueden hacer lo que les dé la gana. Y dicen, no, pues yo soy el rey y aquí se hace lo que yo digo. Y va y se mete al santuario, al lugar santo. Y estando ahí, dice la Biblia que le brota lepra de la frente. En la frente. Y no se le va a quitar hasta el día de su muerte. Es decir, se enferma y Dios lo pone en su lugar. El liderazgo tiene límites. El ser exitoso, el ser un buen líder, no significa que uno pueda hacer lo que uno quiera, porque hay límites. Pastor, muchas gracias por el comentario. Entonces, el problema de Usías, tiene que ver entonces, pastor, con una palabra que es presunción. Háblenos un poco, ¿qué es la presunción, pastor? Es la falsificación satánica de la fe. Pensar que haga lo que haga, Dios me va a bendecir. Dios me va a ayudar. Total, está conmigo. En esto, por momentos que andamos de pandemia, por ejemplo, no, pues yo voy a salir sin mascarilla, sin cubrebocas. Dios me va a ayudar, Dios me va a proteger porque Él es poderoso. Eso se llama presunción. No, yo no me lavo las manos porque a mí Dios me cuida, Dios me protege. Y yo le creo más a Dios que a los médicos. No confundamos las cosas. No confundamos las cosas. Estamos confundiendo el poder de Dios con la libre albedrío. Por supuesto. Claro que es poderoso. No nos confundamos, hermanos. Pero más de una persona le anda haciendo al valiente y anda pensando que porque Dios es poderoso, a él no le va a pasar nada. Ahí estamos usurpando el lugar que le corresponde a Dios. Y Usías, evidentemente, tiene una falsa fe. No me va a pasar nada. Yo puedo hacer lo que quiera. Dios me ha demostrado que está conmigo. Dios me ha demostrado porque me ha dado victorias, me ha dado bendición, me ha prosperado. Y pues me va a seguir prosperando y me va a perdonar si peco. No me va a hacer nada. Sansón tiene ese problema también. Falsificación satánica de la fe. Pensar que nada te va a pasar a pesar de que estés
cometiendo pecado, cometiendo errores y metiéndote en problemas, porque piensas que Dios te va a proteger y te va a bendecir. O aquel momento en el que el diablo le dice a Jesús, arrójate Ajá, al ajá. vacío, y al cabo que la Biblia dice que a sus ángeles mandará. Y esas actitudes no son fe, es presunción, es querer obligar a Dios a hacer lo que yo quiero. Eso no es depender de Dios, la fe es depender de Dios. La presunción es querer obligar a Dios a hacer lo que yo. Y si yo quiero, pues lo hago y tú me vas a perdonar. Eso es una manipulación de la fe. Manipulación de la fe. Y Usías le ha ido tan bien, es tan poderoso, lo tienen, lo consideran tan grande, tan extraordinario, que piensa que puede hacer lo que quiera. Y luego es el rey. Es el rey. Pues, ¿quién se mete con él? Pues nadie. Pues yo hago lo que quiera. Y hasta de sacerdote el hago, que ese es un tema importante que hay que considerar, ¿eh? Ahora, El pastor, que, entonces, gracias, perdón, pastor. Vemos que esta actitud no es nueva en la Biblia, pastor. Ya se ha repetido en diferentes escenarios, pastor. claro, pues también en su momento Coré dijo, nosotros también podemos ser sacerdotes. Saúl, pues, Coré le puso incensario a toda su gente. Le dio incensario y nosotros también podemos ser sacerdotes. Saúl también dijo, aquí no ha llegado Samuel, pues yo ofrezco el sacrificio total, yo también la puedo hacer sacerdote. Eso es lo que yo llamo la usurpación del sacerdocio, la tentación de usurpar el sacerdocio. Hoy también hay gente que pretende usurpar el sacerdocio, ¿eh? En la iglesia, más de una iglesia donde yo he estado, hay gente que con una soberbia bastante parecida a la de Usías, dice, aquí cualquiera puede ser pastor. Aquí no hace falta un pastor, aquí la iglesia camina sola. Ahí está la soberbia, ahí está la soberbia y está la crisis de liderazgo. Claro que hay una crisis de liderazgo. Y hay gente que se muere por usurpar el sacerdocio. Y en dos ámbitos en la iglesia, hoy es muy marcado eso. Por un lado, le quiere quitar el liderazgo al pastorado, tiene un liderazgo que Dios les ha dado, y porque, es decir, el hecho de estar diciendo que cualquiera puede ser pastor, que no importa quién, ellos pueden ejercer el pastorado sin ninguna necesidad de la organización, y hay un sector en la disidencia de la iglesia que ese es el argumento. A ese sector, porque es un sector que tiene autoridad, que la use mal o que no la use, pues eso es que Dios los juzgue, ¿no? Pero el otro sector son los médicos. Los médicos son un sector al que Dios le ha dado autoridad, la sociedad le ha dado autoridad, pero también aparece ese sector dentro del mundo religioso que le quiere quitar la autoridad a los médicos, sobre todo ahora con la pandemia, ¿no? Y aparecen entonces los iluminados, que le quieren quitar la autoridad al pastor y al médico. Los pastores no saben de profecía. Los pastores no saben de profecía. Los pastores no predican de profecía. Y empezar a criticarlos que porque no son vegetarianos, no son esto, no son aquello, no son lo otro. Y a tundirles para ellos asumir esa autoridad. Y por otro lado, pegarle a los médicos. Los médicos no saben de naturismo, no saben de esto, no saben de aquello. Y ellos asumir esa doble autoridad, la autoridad del pastor y la autoridad del médico. Es muy peligroso y muy delicado y no es ningún juego, menos en estos momentos de pandemia. Pero al estilo de Usías en el pasado, dicen, aquí nosotros podemos ejercer ese liderazgo que, eh, que también lo podemos hacer. ¿Por qué? Por varias razones. En el caso de Usías, porque él pensaba que el hecho de tener poder, de tener dinero, de tener autoridad, le daba la autoridad espiritual. Mucho cuidado con eso. Pastor, algo ocurre aquí en este contexto que hay que llamar, que llama la atención. Mientras por un lado el rey Usías intenta alcanzar la gloria y se hace referencia
a que pues él quiso usurpar funciones que no le correspondían. Por otro lado, Isaías, el profeta de Dios, recibe una visión gloriosa de la gloria de Jehová, dice el texto. ¿Qué mensaje recordaba la gloria de Jehová, Pastor Medina? Usías fue un líder muy bueno, extraordinario, en el sentido político de la palabra. Su muerte dejaba a Judá pues en una orfandad muy importante, muy importante. ¿Y ahora qué hacemos? Hemos perdido a una de las cabezas más brillantes de esta época, de este momento. Y ahora, ¿con qué nos quedamos? Bueno, pues aparece Jotam, que ya estaba, ya era el líder, ya había empezado a reinar junto con Usías, su padre, seguramente desde que estaba enfermo, desde el 750, es decir, que Usías debe haber durado unos 10 años enfermo, y evidentemente que había una crisis, que ya el rey no gobernaba, igual que estaba su hijo Jotam gobernando con él, pero pues el hijo no era el mismo, no era Usías, no era brillante, no era capaz. Y para acabar de poner la cereza del pastel, en el 745, Tiglat-Pileser III asciende al trono de Asiria. Y Asiria, pues era la primera potencia del mundo. Y ahora, ¿quién nos va a proteger? Es decir, Usías, que era el gran líder, tiene años enfermo, el hijo no es el líder que quisiéramos. ¿Y ahora qué hacemos? Es decir, acaba de ascender Tiglat-Pileser III, que es una barbaridad de líder y que nos amenaza, los asirios. Y entonces aparece a Isaías la visión de la santidad de Dios. Cuando se muere Usías, pues entonces la crisis explota todavía más. ¿Quién nos va a dirigir? Este jovencito Jotam, como que no se le ve gran cosa. Y aparece la visión donde Dios es presentado en la hermosura de la santidad, con alusiones, con figuras que después van a repetirse en el libro de Ezequiel, con estas imágenes de las imágenes celestiales, de los seres estos que cubren las alas, los ojos, que se aparecen en varias partes de la Biblia, se presenta la misma imagen cuando se menciona la santidad de Dios. Y Isaías dice, voy a morir. Es decir, la figura, la imagen de la santidad, donde toda la tierra está llena de su gloria, Dios le está diciendo a Isaías y al pueblo de Judá y al resto de su pueblo, el líder de Israel soy yo. El verdadero líder, el soberano de este mundo soy yo. Ha muerto el gran Usías, ha muerto lamentablemente 10 años enfermo, y ahora el pueblo, ¿qué va a hacer? Pues el pueblo debe confiar en mí. Yo soy el verdadero soberano de este mundo. No Tiglat-Pileser III, tampoco los faraones de Egipto. Soy yo el líder. Es una visión impresionante en la que Dios marca la ruta del pueblo. Y ubicando esta visión, esta imagen en el tiempo actual, hay que decir lo mismo. Dios es el líder de este mundo. Amén, amén. Nosotros podemos estar, el verdadero soberano es Él. En estos momentos, yo no sé si hay algún país que está contento con los líderes que tiene. Políticos, yo creo que no, o algunos, muy poquitos, y menos cómo han manejado la pandemia en el mundo en general. Lo cierto es que en estos momentos de crisis tenemos que voltear a ver al Señor. Tenemos que voltear a ver a Dios y decir, ¿quién dirige este mundo? Lo dirige Dios. Es el verdadero soberano. Y esta iglesia, de la misma manera,
le pertenece a Él. Nosotros somos sus siervos. Y no cometamos el error de Uzías, los líderes de la iglesia. Nosotros tenemos límites. Nosotros tenemos límites y no podemos ir más allá de donde Dios nos ha colocado. Los hermanos de la iglesia también. Aprendamos a apreciar a nuestros líderes. Aprendamos a apreciar a los que dirigen la iglesia y toman decisiones. Que a veces uno dice, no, pues es que no pasa nada. Te aseguro que Dios los va a poner en su lugar, como puso a Uzías. Así es. En su lugar, Así al que no se porte bien. Entonces, no tratemos de tomar el liderazgo sagrado por nuestra propia mano, acusando a aquel o a aquella de que no hacen esto, no hacen aquello, y las cosas tienen que ser como yo digo, cuidado. Creo que en las cosas de Dios hay que recordar que Él es el soberano. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Bueno, vamos a dar inicio al punto número 2 de nuestro estudio y tiene que ver con capacitación divina. Hemos cerrado el punto número 1 hablando acerca de la gloria de Jehová, que implicaba en el tabernáculo de la reunión la dirección de Dios, su protección y cuidado. Cuando ellos se rebelaron, la misericordia y el perdón que Él le da a su pueblo. Y ahora, pastor, les está recordando de que Él es el verdadero soberano del universo. ¿Sabes que hay una cita en el Camino a Cristo? Ahora mismo no la tengo, pero nuestros amigos seguro la encuentran, donde dice que cuanto más te acercas a Dios, cuanto más te acercas al Señor, más sucio te ves. Cuanto uno más se va acercando a la gloria de Dios, más se notan los errores. Uno es consciente de su propia pecaminosidad, ¿no, pastor? Así es consciente cada vez más. Por eso yo creo que el santurrón es una persona que está muy lejos de Dios. Cuando alguien dice, no, yo estoy muy bien, yo soy perfecto, yo no tengo errores, ese es uno que está lejísimos de Dios, ¿eh? Pero aquel que está cerca de Dios es consciente de sus fallos, es consciente de sus faltas. Y yo lo comparo mucho con una gruta. Es que un día yo me metí en una gruta y aparte de que me comieron los zancudos, recuerdo mucho que yo entré con ropa clara y mientras estuve en la gruta no me daba cuenta de que mi ropa se había ensuciado. Cuando salí me di cuenta que la ropa estaba muy sucia, pero adentro en la oscuridad no te das cuenta. Conforme te vas acercando a la luz, te das cuenta de que, oye, yo tengo que ir a cambiarme, porque la ropa está sucia. Dentro de la gruta, pues, el polvo, todo eso, es decir, pero conforme se acerca uno a la luz, se notan más, pues, la suciedad, los fallos. Así pasa con Dios. Conforme nos vamos acercando al Señor, más se notan nuestros errores, nuestros fallos, y no hay razón para andarse gloriando. Isaías dice la Biblia que de pronto observa la gloria de Dios y reacciona como reacciona un ser humano cuando está delante del Señor. Dice, oye, es que
yo que soy al lado del Señor, voy a morir, no tengo nada, no tengo ningún, no hay razón por la que yo tenga algún mérito de estar aquí con el Señor. Y entonces eso nos recuerda que nosotros como seres humanos no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Es Él el que nos perdona, nos purifica, nos capacita, y el ser humanos vulnerables, con errores, no nos impide servir a Dios. Y entonces aparece una escena extraordinaria en la que dice, yo soy muerto, ahí de mí me voy a morir. ¿Por qué? Porque mira nada más esto que estoy viendo. Él es consciente de sus faltas, consciente de sus errores y no inconsciente de ellos. Un cristiano que está cerca de Dios es alguien que reconoce sus errores. Por eso la arrogancia, la soberbia, como la de Usías, de ir al templo y decir, aquí yo hago lo que quiera porque yo soy el rey y Dios me va a perdonar. Fíjate la diferencia de la actitud de Usías a la actitud de Isaías. Que es decir, la humildad, el reconocimiento de la grandeza de Dios. Eso es fe. Eso es fe. En la iglesia, a veces, los dos son creyentes. Aquí no estamos hablando de ateos. Ninguno de los dos son ateos. Pero en la iglesia tenemos gente así. Tenemos gente que quiere obligar a Dios a cumplir su voluntad, que se ofende si Dios no hace lo que él o ella quiere. Que dice, aquí yo voy a hacer esto y espero que Dios haga lo otro. Y no sabe que está cruzando los límites de la reverencia. Cruzando los límites de la reverencia. Porque está muy lejos de Dios. Y no conoce ni entiende la naturaleza de Dios. Y en cambio el otro, al estar delante de la presencia de Dios, no exige nada, no pide nada, simplemente dice, he visto han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, voy a morir. No tengo ningún mérito para estar aquí. Eso es maravilloso. Pastor Medina, lo que nosotros entonces vemos aquí en lo que está ocurriendo en Isaías capítulo 6, versículos 1, dice que cuando Isaías muere, Isaías ve al Señor sentado en el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Estas son referencias, pastor, a eventos que ocurrían en el tabernáculo de la reunión en el día de la expiación, pastor. Nadie podía estar en la presencia de Dios. Menos él no era un sacerdote. Y curioso, él no está buscando el sacerdocio, como Usías. No está buscando el sacerdocio. Pero Dios le está mostrando su gloria. Le está mostrando su maravilla. Y aquí hay otra, pues no sé, es que la lección tiene tantas cosas que pensar. ¿Qué hace Dios cuando sus sacerdotes o los designados por él no están dirigiendo o no están dándole al pueblo el mensaje que quieren? Pues Dios llama a alguien. Dios llama a alguien. Ese trabajo, esa función que se le está dando a Isaías es el del sumo sacerdote, como estás diciendo. Efectivamente. Eso es el sumo sacerdote, lo tendría que hacer. ¿Por qué no lo hace? ¿O por qué Dios tiene que buscar a alguien? Porque así es la palabra de Dios. Dios no siempre obtiene lo que Él quiere de sus hijos. Dios no siempre obtiene, y eso nos recuerda el libre albedrío. Dios respeta el libre albedrío. El hecho de que Dios no reciba lo que Él espera, nos recuerda que el libre albedrío es una realidad y es una verdad sobre la cual descansa el gobierno divino. Pastor, usted ha hecho mención a la posible crisis de liderazgo espiritual que hay en el pueblo de
en los líderes del pueblo de Dios. Los capítulos 1 al 5 de Isaías presentan la escena. Ellos viven en rebelión, ellos no quieren reconocer a aquel que los ha engrandecido. Yo recuerdo, Pastor Medina, que cuando nos toca dar instrucción de cómo dar estudios bíblicos, hay una frase de Elena White que normalmente yo pongo allí. La frase de Elena White es: si la gente no acepta mensajero, no aceptarán el mensaje. Tremenda declaración, tremenda declaración. Es una realidad. Es una pena que hoy, por no aceptar a un líder, a un pastor, estemos rechazando un mensaje de Dios. Porque hay prejuicios, porque hay malos recuerdos, porque hay situaciones, pero el mensaje ahí está. Tenemos que aprender. Este es un asunto de liderazgo, de decir, me estoy perdiendo algo muy importante solo porque tengo prejuicios hacia un sector. Ahora, nosotros vivimos en una época en la que la gente no confía en sus líderes. No nada más nosotros. Vivimos en una época en la gente que no confía en los políticos, cada vez menos. No confían han dejado de creer en los policías, han dejado de creer en los maestros, todos figuras de liderazgo. Y han dejado de creer en los padres, las familias, en el liderazgo de los padres. Y de manera lógica, natural, que no necesariamente buena, pues han dejado cada vez más de creer en los pastores. Y hoy es más fácil que la gente desconfíe, invente teorías conspirativas en torno al ministerio y se invente cosas que son más grotescas que otra cosa, ¿no? Aparece la teoría de la conspiración. Un ejemplo que yo lo he comentado y lo he escrito alguna vez en un artículo de Adventist Review, es el tema de los jesuitas, es decir, inventar que hay infiltrados, que hay jesuitas metidos dentro de la iglesia, y eso es teoría conspirativa, no es otra cosa que la señal de la desconfianza, que la gente está dejando de confiar en el ministerio. En épocas pasadas se contaban otras cosas, hoy han pasado situaciones, ha habido crisis, ha habido problemas, ha habido malos ejemplos que han llevado a la gente a desconfiar en el liderazgo. Pero junto con eso, la época que nos toca vivir es proclive a la desconfianza. Ojalá que eso no nos deje fuera del mensaje que Dios le sigue dando a sus siervos para llevar al pueblo de Dios. Pastor, entonces el mensaje que está enviando el Señor aquí no es solamente un asunto de que el mensaje es santo. Es necesario que ese mensaje nos alcance y nos santifique para que nosotros nos convirtamos en instrumentos de salvación. Es decir, el mensaje es: tú eres el mensaje. Como lo que se hace en la iglesia cada año, el Global Youth Day, el Día Mundial de la Juventud. Sé el sermón. Ese es el llamado, pastor. Bueno, lo que pasa es que el pueblo de Israel no es ninguna víctima, ¿eh? Y hoy nosotros no debiéramos ver a la iglesia como una víctima. Cuidado con esas ideas, populismo. Eso es muy peligroso. En realidad, los primeros 5 capítulos de Isaías nos recuerdan: el pueblo estaba en rebeldía. Dios los llama gente pecadora. Y no está hablando nada más de los líderes del pueblo, está hablando del pueblo en general. Y utiliza 4 palabras en hebreo que ya vimos la semana pasada, que se refieren a la rebeldía con toda la intención de hacer algo en contra de la voluntad de Dios. También hablan acerca de las palabras hebreas de una desviación, es decir, se están desviando y además hasta la intención equivocada de servir a Dios.
Estamos hablando del pueblo, no estamos hablando de los líderes. Ahora resulta que tenemos un pueblo rebelde que no tiene un liderazgo. Y entonces, ¿qué hacemos? Aparece Dios. Aparece el Señor mostrando su liderazgo y aparece mostrando a su siervo y diciéndole, momento, aquí estoy yo para dirigir a mi pueblo. Y yo te voy a capacitar, porque el otro se queda helado. Así es. Se queda helado y le dice la Biblia que aparece un ángel, un serafín, que con la mano, un carbón encendido, nomás de imaginar la imagen, un carbón encendido, y incluso lo toma del altar con unas tenazas y se lo pone y le toca los labios al profeta Isaías. Y entonces le dice algunas palabras maravillosas. Dice, ahora he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Le dice el Señor, yo reconozco que tú eres un pecador. Tú no eres perfecto para llevar la palabra de Dios. No hay ser humano capaz ni perfecto para ser un siervo de Dios. Es Dios el que nos limpia de pecado. Es Dios el que nos capacita para el ministerio. Es Dios el que nos da la posibilidad de predicar su palabra. Es Él el que nos prepara y nos limpia, porque ninguno de nosotros tiene mérito alguno para desarrollar esta santa labor. Pastor, Isaías dice, hay un pensamiento allí que aparece en la lección, dice, comprendió que si se le abandonaba a su propia imperfección y deficiencia, se vería por completo incapaz de cumplir la misión a la cual había sido llamado. Y en este caso, él se convierte en la ofrenda. Se supone que el incienso, pastor, con las brasas, levantaban un aroma fragante para el Señor. Pero ahora que lo tocan, el Señor les está diciendo que para cumplir la misión que tenemos por delante, en este mundo que no cree en nada, nada es tan importante como la capacitación divina y la santidad a la obra a la que hemos sido llamados, Pastor Medina. Hermanos, ningún líder es perfecto. Dios es el que capacita a los líderes y así como a Isaías, perdona sus faltas y sus culpas y entonces les da el poder de la palabra. Pero ningún líder es perfecto. Nosotros tenemos que tener eso siempre presente y los líderes tenemos que recordar siempre nuestra vulnerabilidad. Porque si no nos puede pasar lo que a Usías, empezar a creer que podemos hacer, podemos actuar y extralimitarnos de nuestras actividades y empezar a sentirnos dioses, empezar a sentirnos todopoderosos y empezar a decirle a los demás, aquí yo soy el rey y yo hago lo que quiero. Y actuar con autoritarismo y prepotencia propia como Usías, después de a pesar de haber sido haber sido prosperados por Dios. Y en este caso, Isaías es capacitado, es llamado para llevar su palabra, y es un gran ejemplo de cómo todos aquellos que servimos a Dios debemos recordar siempre que dependemos de Él. Y que en el momento que empezamos a hacer las cosas por nuestra cuenta, empezamos a alejarnos de Dios y que el Señor tarde o temprano nos va a poner en nuestro lugar. Gracias, Pastor. Concluimos esta sección con las siguientes palabras. Petrificado por su ineptitud, pero fortalecido por la misericordia, Isaías estuvo dispuesto a seguir adelante como embajador de Dios en un mundo hostil. Estamos llegando al final del punto número 2, capacitación divina, y les invitamos a que nos acompañen al punto número 3, liderazgo con misión.
En un momento regresamos. Estamos llegando al último punto de este estudio de la lección número 2 y el punto que hemos de analizar es liderazgo con misión. La razón, Pastor Medina, por la que el Señor se muestra en el santuario, mostrándose como el soberano del universo, es porque Isaías tenía una misión que cumplir. Nosotros nos reunimos cada sábado, pastor, en torno de la presencia de Dios. ¿Con qué propósito, pastor? Esta parte del profeta Isaías es muy abarcante, porque ¿a qué vamos? Al santuario. En Salmo 73, 17, que es un salmo en donde se cuestiona la justicia de Dios por que los malos aparentemente prosperan y a los buenos pues no les va tan bien. Todo se resuelve en el versículo 17, dice que hasta el momento de entrar en el santuario, él entiende muchas cosas. El santuario del Señor es un espacio para conocer la voluntad de Dios, para entender la voluntad de Dios, para que nosotros podamos asimilar lo que Jesús está haciendo por nosotros. Amén. Y para eso vamos a la iglesia, o para eso celebramos el culto, para entender lo que el Señor hace por nosotros en toda circunstancia y la manera en la que podemos nosotros obtener aliento. En ese sentido, el santuario es un lugar de aliento, debiera ser un lugar de aliento. Yo creo que la iglesia, la gente va a la iglesia buscando esperanza, buscando aliento. Hacemos mal los líderes de la iglesia cuando en vez de ser un espacio de aliento se convierte en un espacio de condenación o en un espacio de presión o un espacio para abusar, acosar mentalmente a los creyentes con alguna u otra tendencia religiosa. Creo que en esta parte el Señor nos recuerda, el santuario es un lugar de aliento. Démosle a la iglesia, a la casa de Dios, al culto de adoración, ese sentido de aliento. Hebreos 4, 14 al 16, Pastor Medina, nos habla acerca de que el santuario, el lugar donde nosotros adoramos a Dios, es un lugar de aliento por dos razones, pastor. Número uno, Jesús, el Hijo de Dios, traspasó los cielos. Y entonces Él es el sumo sacerdote de nuestra profesión. Y número dos, porque Él puede compadecerse de nosotros, pastor. Él fue probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Esa es la función principal de las reflexiones espirituales, darnos esperanza, no meternos en problemas, no meternos en líos, no llenarnos la cabeza de odio en contra de los demás. Pero lamentablemente algunas religiones, unas tendencias espirituales sí exacerban a los seres humanos en contra de otros, lo cual está fuera de lugar en las perspectivas bíblicas. El otro factor que se presenta en el versículo 8 es la gran pregunta que hace el Señor a Isaías.
Y aquí hay que recordar, se abre el tema del libre albedrío. Es decir, Dios pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Es decir, no tenemos la obligación de hacerlo. Dios está preguntando, ¿quién quiere proclamar su palabra? ¿Quién quiere ir a cumplir la voluntad de Dios? Y ahí nos recuerda que Dios respeta las decisiones humanas y que el hecho de servir a Dios y ser un cristiano es una decisión libre, personal, inteligente de la voluntad. Nosotros no estamos no somos robots, no somos máquinas, no somos que obedecemos sin pensar ciegamente al Señor. Él no nos trata de esa manera. ¿Quién quiere predicar? ¿Quién quiere ir a cumplir la misión? ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y entonces Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. La decisión de servir a Dios en el liderazgo cristiano es una decisión libre. No se puede obligar a nadie en la iglesia a hacer cosas que no quieren. Cuidado. Dios respeta las decisiones humanas. Y aquí nos recuerda que Dios es un Dios de amor. Y para que pueda haber un Dios de amor, tiene que haber libre albedrío. Tiene que haber libertad. Y tiene que haber la posibilidad de rechazarlo. Pero Isaías no lo rechaza. Pastor, gracias por ese comentario. Entonces, pudiéramos decir, Pastor Medina, que allí los versículos 10, 11, 12, estos textos de Isaías capítulo 6, la razón por la que ellos dan bueno, estoy pensando en qué mensaje les daría Isaías, pastor, porque el Señor está diciendo, ellos se van a rebelar. Ellos se van a rebelar. Muchas veces el mensaje no tiene el propósito, sino demostrarnos cuál es nuestra condición, pastor. La misión de Isaías es muy dura, porque Dios le está diciendo, mira, les vas a llevar un mensaje, pero no te van a hacer caso. Yo ya los conozco, es decir, tú vas a llevar un mensaje, entonces, ¿para qué lo mandas? ¿Para qué lo mandas? Es decir, ¿cuál es el propósito por qué no los destruyes de una vez? Otra vez el tema del libre albedrío. Es maravilloso pensar en el libre albedrío, porque Dios siempre respeta la decisión humana. Tanto respeta la decisión de Isaías de ir a predicar, como respeta la decisión de los otros de rechazarlo. Sin embargo, dice el Señor, bueno, la decisión de ellos va a tener consecuencias, pero tú se los tienes que decir. Tú se los tienes que decir. Ellos tienen que estar conscientes de lo que va a suceder con sus vidas si me rechazan. Son rebeldes, son malintencionados, tienen torcidas sus planes y sus proyecciones, pero a pesar de todo eso, tú tienes que ir y decirles las cosas. Hoy mucha gente en la iglesia, yo escucho a más de uno, ¿para qué vamos a predicarle a esas personas si no les interesa el evangelio? ¿Para qué vamos con estos sectores de la sociedad? Somos muy buenos para andar rasurando gente. ¿Para qué vamos a predicar si no van a aceptar? Bueno, aquí tenemos a Isaías, que Dios les está diciendo algo, y es Dios, el que nosotros ni sabemos, Ahí andamos haciéndole a jugar a Dios a veces. Pues vaya y predique. Vaya y predique. Y no andemos decidiendo nosotros quién se salva y quién se pierde. Pastor Medina, fíjese que lo que usted está diciendo, pensemos por favor un poco en Nínive. Pensemos en Nínive y el mensaje que recibe. Y pensemos en Israel
y el mensaje que recibe en el 1:18, donde el Señor los invita, vamos a arreglar las cosas. Y uno pensaría, como usted dice, nos gusta sacar conclusiones, pensar por los demás, tomar el lugar de Dios. Uno pensaría que Nínive, ¿qué va a hacer? Va a rechazar el mensaje. Pensemos en la Ciudad de México. ¿Cuántas veces hemos pensado en la Ciudad de México como una ciudad de perdición? ¿Y cuántas veces hemos pensado en nuestros mismos espacios como lugares donde se responde a Dios? ¿No debiera eso ponernos a pensar, pastor, de que este mensaje es para nosotros, pensar en cómo nosotros estamos viendo a las personas hoy? Otra vez es una crisis de liderazgo. Es cómo gestionamos nosotros la palabra de Dios. Porque muchos de nosotros estamos decidiendo la salvación o la perdición de la gente por nuestros propios prejuicios. Tenemos que ir a predicar. Dejémosle a Dios la salvación, la decisión de salvar a las personas. Si se salvan o se pierden. Pero mucha gente, no, pues es que estos no se van a salvar. ¿Para qué vamos a predicarles? Estos no se van a... Y hay muchos ejemplos en estas cuestiones. Nosotros pensamos que solo algunos se van a salvar, pero eso es completamente equivocado. Pero en el caso de Isaías, lo que acabas de decir, los ninivitas, que pues eran la gente más malvada del mundo y la más poderosa en aquel momento, resulta que reciben el evangelio después, y ahora resulta que, y en esas fechas que estamos hablando, más o menos coinciden, en la historia de Jonás y la historia de Isaías. Jonás acababa de pasar la historia de Jonás con Isaías, es despuesito de Jonás, es decir, acababa de ir Jonás a predicar a Nínive a finales es decir, en aquellos reinados, y el hecho de que los ninivitas se hubieran convertido, pues fue algo maravilloso, pero resulta que vinieron a Israel y el ejemplo fue terrible. ¿Qué pasó? Pues que los mismos ninivitas van a destruir Samaria en el 722, unos 20 años después de la muerte de Usías. Yo creo, hermanos, que nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras propias expectativas. Dios puede sorprendernos. Por eso no ponerle amarres a través de nuestros propios prejuicios. Nuestra función es predicar. A Isaías le dijeron directamente, vas a predicar y tu palabra, tu mensaje, a estos los va a endurecer y los va a poner más bravos. ¿Y hasta cuándo? Dice Isaías. ¿Hasta cuándo, Señor? Y le responde el Señor, hasta que las ciudades estén asoladas, no haya hombres, casas. Es decir, y esto no te van a responder de la mejor manera. Pero tu misión es predicar. ¿Qué mensaje para un líder hoy? ¿Qué mensaje para un padre de familia que tiene un hijo rebelde? Que tiene un hijo que se porta mal, para un maestro que tiene unos alumnos mal portados, groseros, pelados. Tu misión es estar ahí y predicarles. Tu misión como papá es atender a tu hijo, aunque no te haga caso. Enseñarle a ese muchacho, aunque no quiera aprender, no quiera estudiar. Tu misión es estar ahí hasta el final. Tu misión como pastor es ir a buscar a ese hermano o a esa hermana rebelde, mala leche, mal portado, terco, grosero, y buscabullas en la iglesia, que bueno, por aquí no hay mucho, ¿no? Allá lejos, donde la gente es mala, allá sí están los condenados, pero, en fin, esa es la misión que tenemos los líderes hoy, tener una actitud misionera hacia aquellos que, a pesar de que se les está predicando, reaccionan de esa manera. Hoy nosotros estamos recibiendo una invitación de parte de Dios y hoy el Señor hace la misma pregunta
que recibió y que escuchó Isaías. ¿A quién iré y quién irá por nosotros? Dice en la lección de esta semana, el papel de Dios y el de sus siervos es dar a las personas la opción de elegir. ¿Qué vas a elegir tú, querido hermano? Por ejemplo, la lección de esta semana nos dice que nosotros podemos dar una respuesta a la invitación de Dios desde una experiencia con Dios en el santuario. ¿Qué invitación les haría, pastor, usted a los hermanos de nuestras iglesias? Yo les invito a aceptar la presencia de Dios, a buscar a Dios para ser conscientes de su condición espiritual. A aceptar la gracia de Dios, como lo hizo Isaías, que puso el carbón en sus labios y le dijo, tus pecados te son perdonados. Y a aceptar cualquier misión que Dios tenga para encomendarnos, como Dios hizo con Isaías. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Les invito a hacer esas 3 cosas y que nosotros podamos vivir una vida cristiana en medio de una crisis de liderazgo que agobia a nuestra sociedad. Muchas gracias, Pastor Medina, por habernos acompañado en este estudio. Yo quisiera concluir esta lección leyendo Hebreos capítulo 10, versículo 21 en adelante, y dice, también tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de la mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Que el Señor te bendiga, querido hermano y querida hermana, que nos acompañas en este estudio, y que su gracia se manifieste diariamente. Hoy nosotros podemos decir, después de haber escuchado su palabra, yo iré, heme aquí, envíame a mí. Que el Señor te bendiga. Te esperamos en la próxima lección.